For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the... ¿Cómo están? Y bien, en este espacio hoy nuevamente con esa encíclica maravillosa, Laudato Si de Francisco, del Papa Francisco, con un invitado especial que nos acompaña y es un amigo, el padre Julio Méndez, y una reflexión de las muchas que tuvimos en este espacio sobre esta encíclica que siempre nos hace repensar en esa sencillez con la que está expresada en muchas otras cosas. Yo asistí recientemente a una manifestación íntimamente ligada al derecho de inclusión laboral legítimo, que le pediría al señor director si puede poner unas imágenes que de alguna manera muestren lo que convocó, en donde les decía la semana pasada que me llamó la atención, primero, el reclamo legítimo de un trabajo que se va a perder, porque definitivamente no están dadas las condiciones para que se pueda plantar el año que viene, pero también en esta oportunidad estaban los trabajadores que dejaron de hacer lo que se hace en la tierra y fueron con sus máquinas en señal de protesta y fueron con sus hijos y había familias. Digo ¿por qué esto? Porque no es solamente el trabajo, es además del trabajo la constitución de un vínculo alrededor de una familia que crece y el vínculo con los que se ocupan de pedirle a la tierra que nos dé los alimentos. Y me pareció absolutamente legítima la manifestación, porque no vi gente que trabaje de manifestante, como digo yo. Si me permiten el vocablo, hay algunas concentraciones en donde los que van reciben, a cambio de su presencia, o un subsidio o un dinerillo extra, entonces trabaja de manifestante. Acá la gente que estaba es gente que de alguna manera se va a quedar sin trabajo. Bien, esta fue una reflexión que me hizo volver a tomar la encíclica, a donde lo que a mí me conmovió fue cuando precisamente nos dice el Papa que el trabajo tendría que ser prácticamente la situación normal de cualquier ser humano a donde podría encontrar la máxima realización. Este tema, como también el sentido de la vida misma y la responsabilidad de dejarles a las generaciones futuras una tierra habitable a donde pueda perpetuarse la raza humana, son las cuestiones que vamos a analizar en este programa con nuestro invitado. Nos vamos entonces con un pequeño corte con nuestros auspiciantes y ya con nuestro invitado. Todos tenemos 75% de agua. Nosotros, además, tenemos 100% compromiso. Porque en Aguas del Norte trabajamos activamente con niños y jóvenes a través del programa Custodios del Agua, generando conciencia sobre el cuidado de nuestro recurso más valioso mediante visitas didácticas a las plantas y la entrega de manuales educativos. Aguas del Norte, la compañía de todos.
Y bien, acá estamos con el padre Julio Raúl Méndez. ¿Cómo le va a usted, padre? Muy bien, muy bien. Segunda vez que lo hago venir por Laudatis, ¿no? Miren qué lindo, se las recomiendo porque además me pareció baratísima, una lectura para tener en la mesa de luz. No tiene desperdicio, realmente es maravillosa. Decía yo que nos quedamos cortos cuando estuvo usted en la última visita que nos hizo acá en relación a lo que plantea el Papa sobre la dignidad que tiene el trabajo y la posibilidad de una inclusión legítima laboral. A mí esa parte me pareció que la podríamos abrir, como así también el sentido de la vida misma. O sea, ¿para qué venimos a este mundo si en realidad no podemos articular nuestra existencia con una responsabilidad con las generaciones futuras? Con el tema del trabajo ha habido históricamente un malentendido trágico, porque si uno toma los textos de la Sagrada Escritura y lee, hay una parte donde dice que ganarás el pan con el sudor de tu frente. Se ha tomado el aspecto, digamos, fatigoso, penoso del trabajo, ¿cierto? Pero lo que pasa es que quienes han tomado eso se han salteado el contexto, que eso está referido en el texto de la Biblia a la situación posterior al pecado original. O sea, como si el trabajo fuese parte del castigo. Y en realidad lo que dice allí la Sagrada Escritura es que, digamos, el castigo, la pena que sigue al alejamiento de Dios es el aspecto penoso del trabajo, no el trabajo como pena. Porque la misma Biblia, antes del pecado original, en la creación, cuando Dios lo pone al hombre en el mundo, le dice para que cuide y trabaje, cuide y cultive la tierra. Es decir, que el trabajo forma parte de la constitución del ser humano y forma parte de la relación del ser humano con el universo. No es la única, también el cuidado del universo, también la contemplación del universo. Por eso, ya que el programa se llama Nuevas Miradas, diríamos que lo que hay que rescatar es la nueva mirada que comienza por la del asombro, la de la admiración, la de la contemplación, la de la naturaleza, y luego pasa a la acción, en donde, como bien decías, la acción es el desarrollo del hombre que trabaja no solo para satisfacer necesidades utilitarias, sino para desarrollar sus capacidades, para proyectarse e ir continuando la obra de Dios. Es decir, estamos aquí para seguir desarrollando lo que Dios ha establecido. Ahora bien, entonces esa intervención nuestra sobre el universo tiene que ser captando y siguiendo la estructura, la finalidad que Dios ha puesto en el universo y no destruyendo la estructura, las finalidades que Dios estableció en el universo. Si nos ha puesto como imagen, como semejanza de Dios, como colaboradores dentro de la estructura que Él le ha dado al universo. A mí me impacta la valentía con la que está también expresada la encíclica, y no sé si podríamos decir que tiene el carácter de denuncia. Tiene muchas denuncias. Por ejemplo, cuando dice, tiene. Ayudar al pobre con dinero no es la solución definitiva, sino darle trabajo. Dejar de invertir en las personas para tener más rédito económico no es la salida. Hay que priorizar el desarrollo a través del trabajo. Las economías de escala dejan sin trabajo a muchos, no se diversifica, sino que se limita el acceso al trabajo y se deshonra a la política.
el trabajo debería ser el lugar donde se desplieguen los valores y capacidades del ser humano. La prioridad debe ser el trabajo humano, es una necesidad, parte del sentido de la vida. O sea, es clarísimo. Es clarísimo porque está diciendo que un objetivo político es que la gente pueda trabajar, no simplemente que pueda comer, sino que pueda comer trabajando, y trabajando no solo para poder comer, sino para expresarse, para volcar su capacidad. Digamos que la subjetividad de la persona pueda plasmarse en la objetividad en el trabajo, de tal manera que las políticas no tienen que estancarlas a las personas, manteniéndolas. A mí se me da un poco la impresión como en el zoológico, en donde están los animalitos enjaulados y no pueden correr, no pueden hacer su vida, no pueden desplegarse, pero sí tienen la comida que se las alcanzan, ¿no? Hay un cuidador ahí que les alcanza la comida, pero el animalito está fuera de su natural. Bueno, el hombre al que se le da la comida sin que tenga que trabajar, está siendo privado de su desarrollo. Entonces, una buena política, un buen plan tiene que posibilitarle a las personas condiciones y estimularle y capacitarles para que pueda trabajar. No solo para que se gane el pan trabajando, sino para que se exprese trabajando. Digamos, tenga esa carga de actividad subjetiva, creativa, que se llega a expresar objetivamente en el trabajo, en lo que él hace y tenga la alegría de lo que hace. Qué bueno que está, que acá nos acompañe el padre, porque ahora le largo otra frase. En el mismo texto, si el Estado no cumple su rol, algunos grupos pueden detentar un poder real y dar lugar a formas de criminalidad organizada. Trata de personas, narcotráfico y violencia difíciles de erradicar. Si la política no es capaz de romper una lógica perversa, seguiremos sin afrontar los grandes problemas de la humanidad. Una sana política asume este desafío. ¿Para qué pasamos por este mundo? ¿Para qué trabajamos y luchamos? ¿Para qué nos necesita esta tierra? La conductora es muy joven, entonces posiblemente no se acuerda de una palabra que se usaba antes, se decía los mal entretenidos. ¿No? Los mal entretenidos se decía a las personas que, bueno, al no estar trabajando, al no estar involucrado en una tarea positiva y en algo tenían que ocupar su tiempo y su energía. Y entonces se entretenían mal, ¿no? Las banditas y eso. ¿Qué es lo que está diciendo el Papa acá? Que cuando no se atiende desde la conducción de la sociedad a que la gente pueda estar trabajando y pueda estar proyectando sus energías y sus capacidades creativamente y positivamente, que es lo que genera vínculos, genera familia, genera arraigo, genera responsabilidades, estas personas y están disponibles para quienes pergeñan propósitos malignos, que son los que difunden la droga, los que trafican personas. Hay que tener en cuenta que en la sociedad también hay quienes tratan de dominar a otros y de utilizarlos con estos fines perversos, y bueno, y los más disponibles, claro, y los más disponibles son aquellos que están con sus energías sin encaminar. A mí me pareció que vienen de la mano esto que estamos planteando con esa indiferencia en relación a una protesta legítima, porque hay protestas que son legítimas cuando se trata de pedir trabajo y hay otras que
no son legítimas porque consisten en manipular mostrando algo que en realidad no existe. Por eso hay protestas que están armadas con gente que trabaja de manifestantes. ¿Por qué he traído la cuestión esta en una sociedad de consumo, como dice el Papa, que no se detiene? Porque se ha desvirtuado también los trabajos y se cae en la corrupción, y hay que decir claramente que en esta historia se desestima el trabajo legítimo de la producción primaria porque hay otras fuentes de recaudación que tienen que ver con el narcotráfico, que desgraciadamente, lo dice el Papa, lo denuncia y existe en la Argentina. Y esto no pasó en el 2001. En el 2001 pasamos por una crisis muy fuerte donde hubo una respuesta política al reclamo, que no fue tan fuerte como ahora del campo, pidiendo una serie de cuestiones. O sea, el abuso en relación a la recaudación impositiva, las retenciones de casi el 40% en un momento absolutamente difícil, internacionalmente hablando, y la necesidad de alimentos y de que se distribuyan equitativamente en el mundo nos pone ante una circunstancia que es preocupante. A mí me pareció que nosotros no hemos vivido, como ahora, este reclamo que a mí sí me parece legítimo porque no es solamente a la inclusión laboral, es casi, diría yo, el reclamo a un modelo y a una identidad que tiene el argentino que está íntimamente relacionada con la producción en la tierra. Sí, la Argentina es una productora primaria desde hace muchísimos años, por más de una década. Hay muchas generaciones que tienen su relación con el campo, que son pequeños productores, que no son las grandes corporaciones. Porque eso es lo que uno veía, no estaban las grandes corporaciones ahí. Había gente que tenía, digamos, su campito y que son familias que tienen su conexión, y uno de ellos se animó a decir, en su manera, digamos, de darle sentido a la protesta, y dijo uno de los dirigentes: esto para nosotros no es solamente un trabajo, dijo, es una creencia. Nosotros creemos en esto. Fue su manera de ponerse firme en términos de su realización como persona a través del trabajo. Y eso creo que es algo que está pidiendo también, y pido por favor tu punto de vista, precisamente la encíclica cuando habla de la realización a través del trabajo, entre otras cosas, y la responsabilidad que tienen no solamente los gobiernos, porque hay ahí una puntuación en la encíclica muy linda, que voy a ver si la puedo pescar acá, en donde dice definitivamente que hay una responsabilidad del gobierno, pero de los ciudadanos también, que no se puede la sociedad civil quedar esperando que respondan solamente los organismos gubernamentales. Inclusive denuncia organismos no gubernamentales que detentan un poder desmedido y que no representan a los intereses ni de la tierra ni de quienes viven en ella. Yo me acuerdo que en un programa tuyo, ya hace algún par de años, yo formulé una crítica que molestó. Sí, yo también me acordé de lo mismo. Y lo vuelvo a hacer, porque acá estamos arrastrando dos problemas. Uno es el problema ahora, inmediato, pero hay otro problema anterior, en el cual no solo desde el poder político, sino desde los cuerpos intermedios de la producción se ha participado en un diseño tremendamente negativo, que ha sido el del monocultivo, que ha sido el de la enajenación de la tierra, la concentración de la tierra, o con la venta o con los arriendos, y con un tipo de producción tan primaria que desalojó la mano de obra, que desalojó la familia y produjo
unos grandes desiertos verdes, desiertos humanos, pero llenos de un producto verde que traía millones de billetes verdes, de los cuales estaban contentos el gobierno y los productores. Después se pelearon entre ellos por la cuota de participación, pero ese proyecto ha sido el maldito para la Argentina. La voracidad tributaria que nace en ese proyecto que deja de tomar en cuenta al campesino real, al productor real, al arraigado, se prolonga ahora, pero estamos cosechando las tormentas de aquellos vientos de los cuales fueron partícipes también las conducciones, ¿no es cierto?, de algunas sociedades de productores rurales. Precisamente. Creo que estamos, como para ver a dónde. En aquel momento, yo esto lo dije en tu programa, lo dije otra vez, todas las veces recogí fastidio. Yo siempre decía, ya van a ver, estamos yendo al precipicio, ya estamos en el precipicio. Lo que pasa es que los argentinos nos gustan las ficciones, vivimos de ficción en ficción, y yo espero que ahora, si se produce un giro, un cambio, sea algo realista y no vaya a ser otra ficción. En realidad me parece que si yo traigo a esta mesa esta protesta, la tomo porque, en mi humilde punto de vista, creo que fue legítima. Y porque también traigo un aporte muy lindo, que es el Tratado sobre la Huelga de Armando Caro Figueroa, en donde precisamente apunta al destino que va a tener la humanidad si la protesta es legítima. Yo creo que de esa situación estamos en este momento, no sé si saliendo, pero sí mirando un panorama y un paisaje que es absolutamente general. Claro, habrá que salir, digamos. Es que ya no están dadas las mismas condiciones. No están las condiciones y no es fácil la salida. Es que la salida no trata solamente de las organizaciones intermedias del campo. Hay una política que es absolutamente desmedida en términos de retenciones, y hay de alguna forma una responsabilidad del Estado que ya va más allá de lo que le pasa a esta gente, porque para mí esto que pasó en la protesta habla de una crisis moral en la Argentina, que no es la crisis solamente del campo. Es una crisis moral en la que esto forma parte de algo más. Yo he hecho la puntuación porque vi ahí que no había violencia, en primer lugar. Había educación, había chicos, estaban los padres, se desconcentraron sin ningún tipo de disturbio. No había tampoco fuegos artificiales, no había los grandes bombos, no había más que la bandera argentina. Creo que la Argentina no carece de modelos. No entiendo por qué la conducción habla tanto de la búsqueda de modelos cuando tenemos una identidad nacional y un modelo que ha crecido durante cientos de años precisamente alrededor de una producción. Ha sido la primaria la nuestra por la bendición de tener un país como el nuestro, que tiene recursos naturales maravillosos y que tampoco están en vías de extinción, simplemente hay que cuidarlos para que no se extingan y no se contaminen, pero que ha dado lugar a una sociedad que ha sido el orgullo nacional, y que cuando se podía exportar lo que se producía en la tierra, nos representaba en el mundo. ¿Por qué en este momento se buscan tanto los modelos? Y yo los vi que todavía existen, y creo que van a seguir existiendo. La familia existe. Estaba ahí, estaba presente, y los chicos dejaban que los dirigentes hablen y no daban de gritos, estaban ahí presentes. Sí, yo creo que dentro de la crisis moral argentina, un factor fundamental es la falta de sentido solidario, estable, organizado, porque tenemos un sentido solidario muy
emergente, espontáneo, cuando se produce un desastre, cuando se produce una calamidad, es decir, muy emotivo. Pero no logramos tener una organización social solidaria. Vemos cómo los mismos cuerpos intermedios se cuelgan de los cambiantes gobiernos. Vemos cómo, por ejemplo, se ha desarmado la industria y, sin embargo, desde los sectores industriales se ha dicho no, estamos florecientes cuando estamos fundidos. Digamos, hay esto de que no existe una organización social y los mismos sectores del campo que han sido partícipes de este proyecto desatinado, del monocultivo, de todo esto, después cuando han visto que los socios se los querían comer, ahí recién han reaccionado. Es decir, yo creo que nos falta, y también por eso la dificultad de encontrar a veces a quiénes votar, encontrar dirigentes que no sean de telgopor, que tengan algún contenido y alguna visión integral de la realidad. Es decir, nos falta una madurez social que hay que trabajarla y trabajarla desde abajo en la constitución de organizaciones y donde tengamos solidaridad y responsabilidad por lo común. La encíclica habla de la casa común en lo macro, ¿no? Pero lo común se va dando desde la familia, desde los distintos establecimientos, desde los sectores de la producción, de los sectores profesionales, es decir, tener responsabilidad por lo común, y de ahí van a surgir también representantes y políticos, bueno, que tengan una trayectoria de haber servido a lo común y no pasar del café partidario y del ejercicio de la opinión en los programas de televisión ya a tener todo el poder en sus manos. Muchas gracias por esta visita. Se nos fue el tiempo y desgraciadamente quedan cosas pendientes, pero chicos, ustedes que estuvieron en esas imágenes que nos trajo la policía desgraciadamente hace unos días, yo les digo, ustedes son también los que van a votar. Tienen que escuchar precisamente opiniones como las del padre Méndez, a quien pueden encontrar en la Catedral Basílica los domingos a mediodía. Muchas gracias por acompañarnos.